Continuamos en nuestro programa del día de hoy, que ha sido bien interesante. Pues tenemos dos invitados de lujo: el profesor Alfredo Ramos Jiménez, director del Centro de Investigaciones de Política Comparada de la Universidad de los Andes, así como el profesor José Antonio Rivas Leones, quienes han pues compartido con nosotros este interesante tema. Alfredo, ¿ha gestionado el gobierno bien estos 3 meses de crisis? ¿En qué ha acertado? ¿En qué se ha equivocado? Toda esta serie de manifestaciones, de disturbios, de problemas, las barricadas, ¿ha tenido el gobierno una actuación acertada? Y ha tenido también la oposición y aquellos que liderizan pues la protesta en el país, ¿han actuado acertadamente para tratar de poner en la palestra los problemas que tenemos al lado de las soluciones que permitan que el país se mueva hacia adelante? Es evidente que el gobierno de Maduro pretendió utilizar, con el recurso a la memoria de Chávez, pretendió decir que era el heredero natural, legítimo, del proyecto político del presidente Chávez. Pero la respuesta desproporcionada a una protesta estudiantil, eso fue lo que dio origen a la situación en la que hemos caído. Esta situación de crisis no se la puede gestionar desde el punto de vista de que yo soy el gobierno y usted no tiene derecho a decir nada. No, entonces el gobierno se sintió, si tú quieres, sorprendido por la magnitud de la protesta, no de la oposición, sino del movimiento estudiantil. Que de hecho, en la sociología política hay una discusión sobre la participación y la movilización. El gobierno estuvo acostumbrado, Chávez lo acostumbró, a que aquí no había participación, sino movilización, es decir, desde arriba. La participación, en cambio, es espontánea, viene desde abajo. Entonces este gobierno se sorprendió por una movilización estudiantil que no se quedó en movilización, sino que pasó a ser participación política, una forma de participación política. Entonces, con este tinte estudiantil, la misma oposición, la misma mesa de la unidad se sintió sorprendida, incluso superada. Los partidos que hacen vida dentro de esa mesa vieron realmente que no contaban con operadores políticos como para entrar en contacto con el gobierno, que en estas situaciones no se puede evitar un contacto con, a lo mejor no públicamente, pero sí con operadores que trabajan clandestinamente prácticamente, ¿no? Entonces, el gobierno pretendió seguir una línea en la cual se basó en el miedo. Creyó, como tú afirmaste, creyó que iba a darse una suerte de desgaste del movimiento estudiantil y que no iba a durar mucho, que todo era resistir un poco, ¿no? Pero cuando la gente desde fuera empezó a preguntar, las alarmas pues, se despertaron en ese momento, ¿no? Cuando dice, bueno, ¿qué están haciendo ustedes? Cuando empezaron los primeros muertos, heridos, realmente hasta torturados, la cantidad de detenidos. Oye, eso solamente en las dictaduras represivas del Cono Sur. Entonces, del proyecto revolucionario fue quedando muy poco. Es por ello que en el discurso político de la gente que está en el gobierno ya ni se menciona democracia participativa, no se menciona socialismo del siglo XXI, parece que se les olvidó. Y es porque ellos responden en una forma corporativa. Y esa forma corporativa quiere decir que es una institución que se ubica por encima de todos los competidores, que en una democracia todos compiten en el plano de igualdad, pero en un sistema corporativo como el de Maduro en este momento, es una cúpula que está arriba, que es la que toma las decisiones y no permite la competitividad, negociación que es natural en toda democracia. Entonces ahí tenemos un desfase, un choque, ¿no? Pues, repito, la oposición está sorprendida también. O sea, se sintió superada en un primer momento. Es evidente también que el movimiento estudiantil fue creciendo en intensidad, se fue haciendo un movimiento nacional y que de hecho hay una cuestión que supera incluso el análisis político, cual dejó de tener objetivos políticos. Se planteó como un movimiento social y fue todavía mucho más profundo, porque se trató nada menos de que una reivindicación, ya no por la inseguridad, no por el costo de la vida, ya no solamente por el desempleo, que eso fue el detonante. Ahora es, ¿por qué? Por el futuro. ¿Qué vamos a hacer en esta sociedad? ¿Cuál es el puesto de nosotros?
Nosotros como profesores universitarios tenemos alumnos, tenemos hijos incluso también. ¿En qué van a trabajar nuestros alumnos en un sistema como el que está funcionando en este momento? Es una pregunta que está planteada ya desde este momento. ¿A dónde nos lleva usted? Aquí no se trata de que usted tiene la mayoría, de que usted ganó legítimamente una elección. Sobre eso también se podría argumentar. Sino aquí se trata de cuál tipo de sociedad que nos ofrece. Entonces, eso es más que política. Alfredo, porque muchos de los muchachos que tienen la posibilidad de pensar en libertad, que no están subyugados a la mesa de la unidad ni al gobierno, que tienen autonomía propia, se preguntan en qué país vamos a vivir en el futuro. Perdón, algunos colegas míos, particularmente europeos, quisieron ver qué familiaridad había con los movimientos de mayo del 68 en Francia, por ejemplo, estudiantil, con el movimiento de Tiananmen en China incluso. O sea, lo han tratado de vincular si esto iba para allá. Es algo inédito. Porque indudablemente, sí, indudablemente para América Latina. No se extrañe porque la señora Rousseff y la señora Bachelet le tienen mucho temor a esto. Por la teoría del contagio. Porque puede expandirse con oye, mucha rapidez. si los estudiantes, y perdón, en Brasil ya se está moviendo la cosa a propósito del Mundial de Fútbol. Chile, en el año 2010, 2012, En Chile puede venir 2012, para allá un movimiento autónomo que de repente es muy difícil de controlar. Claro. Porque es muy difícil de controlar porque no tiene un liderazgo personalizado como el que están acostumbrados los políticos. Y es mucho más irreverente también, ¿no? Hablar con todo. José Antonio, esto que estamos viviendo ahorita es inaudito, ¿verdad? Yo no recuerdo tal cantidad de protestas en todo lo largo y ancho del país, porque decir de que esto ocurre en 10 municipios, en 12 o en 15, es como ponerse un poco... Eso es ser muy simplista. ¿no? Que tranquilos que esto, con un poco de represión aquí y un poco de represión allá, y el tiempo y los carnavales va a cesar. El Caracazo fue en solo 18 municipios. Bueno, y revolución. Nos han recordado. Entonces, ¿qué es lo que alimenta? ¿Cuál es el combustible que mantiene esto, digamos, tan encendido? Que ha pasado por carnavales, que ha pasado por Semana Santa y todavía vemos a la gente en la calle, protestándose. ¿Cuál es la base de ese combustible? Yo insisto en la normalidad que el país registra. ¿Qué quiere decir? Los venezolanos comunes y corrientes no necesitan hacer un estudio, una perspectiva, un gran sondeo, que además cuesta mucho dinero, para comprender en la cotidianidad, en el asfalto, en la calle, pagando el agua, pagando la luz, o tratando de hacer cualquier cola para poder comprar alguna medicina, un tratamiento o cualquier producto alimenticio, para comprender de que los problemas que tenemos en primer lugar han podido ser resueltos y no se resolvieron. No los resolvió el presidente Chávez, y por supuesto el primer año del presidente Maduro ha sido sumamente accidentado en el manejo no solamente de la economía. El problema yo creo de fondo es que no hay una agenda clara. ¿Cuál es el bagaje que yo pueda tener en un momento dado? La pericia, la preparación. Nosotros tenemos las 9 cabezas más visibles del gabinete económico, ninguno es economista. No quiere decir que porque sea economista la decisión iba a ser acertada. Entonces tú tienes unos problemas... Que además son los mismos siempre. Sí. Una rotación. Tú tienes unos problemas que los has podido resolver, no los has resuelto, y pues por supuesto la misma debilidad que el gobierno tiene en términos de que su legitimidad de origen, que está cuestionada, su legitimidad de desempeño está cuestionado. En el año 2013 se nos vendieron 4 premisas. La primera era que íbamos a tener una inflación de no más de 25 puntos porcentuales. Cerramos con 56.2%, la cifra oficial. Se nos habló de un crecimiento del PIB de 6 puntos porcentuales y crecimos 0.2%. Se nos habló de que no iba a haber devaluación, y fue la primera devaluación del presidente Maduro encargado por el presidente Chávez, torpedeando inclusive lo que decía la Constitución cuando debió encargarse el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. ¿Qué quiere decir? Aquí se han atropellado las cosas, y fundamentalmente lo que estamos viendo en la Venezuela del año 2014, una Venezuela muy compleja, problemas que son inéditos. Nosotros no registramos, mire, el Caracazo o el agitado año de 1992, tanto la intentona del 4 de febrero como la del 27 de noviembre del año 92,
los problemas eran muy focalizados. Nosotros tenemos hoy un Estado venido a menos, un Estado que no responde a las expectativas de los venezolanos y naturalmente los problemas están golpeando a unos y a otros. Es que no me vengan a decir que la gente que está en un momento dado en una caravana, en una marcha, en un volanteo, en una vigilia, porque aquí tenemos un variopinto gama de situaciones que están reflejando ¿qué? Hastío, incomodidad, rechazo a un modelo político sumamente hostil, porque el gobierno, lejos de llamar a un diálogo sincero, a tener una agenda prefijada, a reconocer a tu oponente y fundamentalmente que ese diálogo permita medianamente impulsar una agenda que desemboque en unos logros. Aquí no ha habido un logro ni lo va a haber porque no hay la voluntad real de reconocer los graves problemas que el país tiene. Más allá de que te gusten o no los interlocutores. Hay un viejo adagio que dice, no importa el color del gato, sino que caza ratones. Nosotros tenemos un alto gobierno y un presidente de la República que en su primer año de desempeño no ha sido capaz, no dan pie con bola. Y esos problemas que toman unos pocos nos volvieron a devaluar. Cadivi, CICAT 1, CICAT 2. ¿Cuál es la gran realidad que tenemos? Un país que es improductivo, un país que durante años estatizó, privatizó, los campos están desolados, los créditos no se han manejado, se han dado créditos pero no ha habido seguimiento, tenemos 80% de dependencia de las importaciones, tenemos más de 30% de escasez en el sector alimenticio. Esos son problemas que están golpeando a toda la población venezolana sin excepción de ningún tipo. Antonio, creo que una de las reflexiones que hacen los entendidos en la materia es que el gobierno ha intentado hacer ver que el problema son las protestas, que el problema son las barricadas, y el problema no es ese. Eso es como el problema se manifiesta, eso es la consecuencia. Las consecuencias. El problema es otro, el problema, y por eso el combustible que alimenta las protestas es la sociedad insatisfecha de tantos años quejándose sobre muchas cosas, y esos problemas siguen ahí. Y no solamente siguen ahí, sino se agudizan. Cuando un venezolano tenía que hacer cola de 2 o 3 horas para comprar un litro de leche, para comprar un kilo de harina, para comprar un kilo de arroz, o sea que ya no estamos hablando de que no hay el licor o no hay las galletas importadas, sino que la gente tiene que hacer cola para suplir las necesidades básicas. Entonces, mientras no se resuelvan los problemas que llevaron a la crisis va a seguir. El malestar está latente. Se podrá manifestar con más dureza, con menos dureza, cambiará la estrategia de las protestas, habrá violencia en un lado o no la habrá, pero va a seguir habiendo manifestaciones porque los problemas, la enfermedad que tú tienes adentro, ¿verdad?, que es diferente a la fiebre con la cual la enfermedad se manifiesta, va a seguir ahí. Tú te puedes tomar un Atamel, que es lo que decían antes fuera de cámara, como los bomberos que llegan y apagan el incendio, pero nadie hace investigación de por qué la cosa se prendió y a la vuelta de 10 minutos vuelve a prenderse. Quédense con nosotros, amigos. Estamos en un par de minutos con ustedes, llegando a la parte final del programa donde nuestros queridos invitados tratarán de hacer una perspectiva de qué debe cambiar en el país para que la situación social, económica y política mejore y podamos tener todos un país con más futuro.